Comenzamos, ¿sí? Muy bien. Comenzamos con la clase. Disculpen que avance rápido, pero hay mucho por hablar. Así que, por favor, si tuvieras alguna duda durante el transcurso que yo haga la clase, escribes, por favor, ¿ok? Y vamos en este caso absolviendo algunas preguntitas, dudas, inquietudes que podamos tener, pues, ¿no? Siempre van a haber las dudas. Vamos a comenzar a hablar de varios puntitos dentro de lo que vendría a ser la parte de economía. Tú no te preocupes, pregúntame. Así que vamos a comenzar. Listo, ahora sí, comenzamos. Vamos a comenzar. Ahora sí. Entonces, vamos a comenzar primero a hablar de un punto bastante importante, que en este caso vendría a ser el proceso económico. ¿Ok? Acá te he puesto un poco la imagen para que tú puedas visualizarlo, puedas verlo, a qué se refiere, de qué trata. ¿Ok? Vamos a comenzar a explicar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Dice que el proceso económico en este caso, permitito, el proceso económico en este caso vendría a ser una actividad económica. Ahora, no te olvides, la persona, el ser humano realiza actividades, ¿ok? Estas actividades lo realiza con el objetivo, eso ya hemos llegado a ver, de satisfacer necesidades. Tú sabes que las necesidades son muy importantes, en este caso llegar a satisfacerlo, ¿no? Y tú sabes de que, pues los medios por los cuales podemos nosotros como personas satisfacer nuestras necesidades son los bienes y son los servicios. No te olvides que un bien es un objeto, por ejemplo, ¿ok? Un servicio vendría a ser algo que no necesariamente es un objeto. Por ejemplo, el Internet. El Internet no es algo que tú puedas tocar, pero si tú tienes, por ejemplo, me parece que se llama router, ¿no? Pues por ahí es donde fluye el Internet y puede estar en tu computadora o en tu celular. Entonces, ¿necesita de qué? Necesita de bienes. Para que de esta forma pueda darse, pues, un proceso adecuado, o mejor dicho, un servicio adecuado. No te olvides que también las personas brindan servicios, ¿ok? En este caso, cuando hablamos de lo que vendría a ser en este caso la parte del proceso, o mejor dicho, los servicios. Acuérdate que también, por ejemplo, se malogra mi caño, llamo a un gasfitero. Entonces, los servicios pueden ser brindados por una persona o, en este caso, por una empresa. ¿Ya? Así que a tomar en consideración eso, por favor, y dentro de lo que vendría a ser la parte fundamental. ¿Ya? Eh, Acuérdate de que afuera del mismo Villarreal hay bastante. Afuera del mismo Villarreal, que queda en este caso por la parte del centro, pues ahí hay bastante, hay un montón que venden. Ok, alrededor siempre venden, hay en este caso tiendas. Ya en este caso, capaz el coordinador te pueda un poco orientar un poco más sobre eso, ¿no? Para que puedas en este caso comprar, porque yo sé de que ustedes pues muchas veces requieren para ver, ¿no? Para ver más o menos cuáles son sobre todo los temas recurrentes, que son más importantes, ¿no? En este caso, ¿no? Por eso mismo es fundamental. Gracias por tu pregunta. Bien, entonces, ahí en este caso podríamos un poco ver, pues, ¿no? Ver lo que vendría a ser la parte de lo que sería ya el consumo, dice acá, un consumo final. Entonces, el proceso económico es importante. Es importantísimo porque por medio de esos, en este caso, bienes o servicios, se puede satisfacer las necesidades. Tú sabes que el proceso económico tiene 5 etapas o también se llaman fases. En este caso vamos a empezar a hablar primero de lo que vendría a ser la parte de la producción, ¿ya? Cuando hablamos de la producción, dice que es la fase en la que se crean bienes y servicios. Entonces, acuérdate que en la parte de la producción se va a dar la combinación. ¿Combinación de qué? De 3 factores fundamentales, llamados clásicos, porque son, en este caso, generados por Adam Smith dentro de la escuela clásica, ¿ya? Tenemos ahí factor tierra, naturaleza, factor trabajo, mano de obra, y factor capital, que mayormente es, en este caso, las herramientas, máquinas o instalaciones, ¿ya? Entonces tenemos esos 3 factores fundamentales dentro de lo que vendría a ser la parte de la producción.
pero nos dice que la producción es la fase en la que se crean bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades humanas y aquella se realiza a través de la combinación de los factores que te mencioné. Claro está que el que organiza todo eso es la empresa, ¿ya? Así dice que todo esto va a generar un valor agregado. No te olvides, y esto luego te voy a explicar. Sobre el valor agregado te voy a explicar, no te preocupes. Tenemos por ello un proceso productivo, es decir, hay un proceso por el cual un bien pasa, por ejemplo, un vehículo. Un vehículo no siempre ha sido un vehículo. Es decir, en algún momento se han utilizado las piezas, por ejemplo, el chasis, por ejemplo, la llanta, para comenzar a generar un bien, es decir, un vehículo. Y en algún momento existió completamente este vehículo. Es decir, mientras este proceso productivo se ha ido dando, pues han ido, en este caso, reflejando qué cosa? El valor del bien, es decir, el valor agregado. ¿Ya? Es decir, el bien tiene características las cuales han sido dadas debido a este proceso productivo. Claro está que cuando ya tenemos, por ejemplo, un celular o un vehículo, pues nos muestra completamente el valor que tiene el bien. Es decir, la utilidad que el bien tiene. ¿Y cómo lo puedo evidenciar? Mediante un precio. Es decir, todo bien tiene un valor económico, tiene un precio. Y de acuerdo a las cualidades, características que tiene el bien, pues de acuerdo a eso podemos decir que tiene un mayor o menor valor agregado. ¿Ya? Fase por el proceso económico donde se reúnen y combinan los factores productivos. Listo. ¿Cuál es la finalidad? Es generar bienes y servicios para satisfacer necesidades en las personas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo del proceso productivo. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la materia bruta, materia prima, insumo y bien final. La materia bruta vendría a ser sobre todo el elemento que se encuentra en el lugar, o en este caso en su lugar, de origen. Es decir, todavía no ha sido extraído de su naturaleza. Por ejemplo, los peces que están en el mar, o en este caso los árboles, ¿no? Que están en el medio natural. Cuando ya han sido extraídos, podemos hablar de que es una materia prima. Por ejemplo, los peces ya, en este caso, son pescados, ¿no? Porque han sido extraídos. Tenemos la materia prima, por ejemplo, el tronco, ¿no? De ese árbol, ¿no? Que ha sido talado, cortado, ¿no? Entonces, un elemento extraído. Cuando hablamos ya del insumo, es decir, el bien ha sido, por ejemplo, no sé, el pescado, por ejemplo, ha sido fileteado, ¿no? Se ha sacado toda la espina, en este caso se ha sacado, por ejemplo, las aletas, ¿no? Y así. Y luego también en ese tronco se ha comenzado a tener listones, listones de madera, se ha sacado todo lo que pertenecía al medio natural, pero todavía no está completo. Cuando esté completo podemos decir que tenemos un pescado frito, podemos decir que tenemos una mesa, podemos decir que tenemos una silla. Ese vendría a ser el proceso productivo, lo más sencillo que te puedo explicar sobre el proceso productivo, el cual pasa todo bien, acuérdate, todo bien económico pasa por este proceso. ¿Por qué, profesor? Porque el bien económico es lo que el hombre crea. No te olvides, todo bien económico el hombre lo ha creado. El bien libre el hombre no lo ha creado, pero sí lo usa para su producción. ¿Ok? Ahora, acá tenemos otro, lo voy a pasar de largo porque ya te expliqué, pero igual te lo dejo. No te olvides que este material luego se lo voy a entregar al encargado para que luego te lo entregue a ti y tú puedas visualizar, ¿ya? ¿Qué es la productividad? Vamos a resumirlo. La productividad mayormente es de que dentro de una empresa, con los factores que se lleguen a utilizar, se pueda generar más de lo que usualmente se produce habitualmente. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 10 trabajadores y esos 10 trabajadores me han generado 500 polos, pues esos mismos 10 trabajadores al día siguiente me generen 700. ¿Me entiendes? Esa es una productividad. Es decir, la productividad será más alta mientras se pueda aumentar la producción con los mismos recursos. Pero ¿qué es lo que usualmente puede ayudar a que se aumente la productividad? Ahí es donde entran cosas que la empresa tiene que tener. ¿Ok? Como por ejemplo, la empresa en este caso puede tener, ratito, la empresa en este caso puede tener adecuada tecnología, mano de obra profesional. ¿Por qué? Porque es muy diferente, por ejemplo, decir que yo tengo una mano de obra que recién está aprendiendo
y yo puedo decir que tengo una mano de obra que tiene 10 años de experiencia. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, ahí es donde también influye la productividad. ¿Ok? Entonces, aquí nos habla de la productividad, que en este caso te habla de la producción total, dividida entre la cantidad de factor utilizado, sobre todo la mano de obra. ¿Ok? Y ahí es donde sale la diferencia. Ahí está, mira. Cantidad producida, número de trabajadores, una aproximación que cada uno ha producido, 800. Si tú te fijas, esto aumenta. Esto no varía. Esto varía y esto sí varía. ¿Por qué? Porque la cantidad es influenciada ¿por quién? Por la mano de obra. Yo uso la misma cantidad de mano de obra. Por lo tanto, va a depender de qué. Esto tiene que ver con mi productividad. Y esto lo vamos a ir fortaleciendo, ¿sabes dónde? En el tema de productividad media. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la productividad media, estamos hablando de la productividad o de la producción que de la productividad que en algún momento se va a medir, es decir, en un periodo. Puede ser en un mes, puede ser en un día, puede ser en una semana. En cualquier momento, la empresa puede medir la productividad, pero de manera general, es decir, de los factores. Es decir, dentro de una productividad influye la tecnología, influye la mano de obra, influye los insumos que se usen, también influye la instalación que la empresa tenga. Cuando hablemos de empresa, justo ahora vamos a verlo, ahí lo vas a poder visualizar. Por eso dice, resulta del volumen de producción con la cantidad de factor productivo que se ha llegado a utilizar. Entonces, aquí es donde podemos en este caso llegar a entender, podemos llegar a ver, ¿ok? Y estas son las cosas que vamos a visualizar dentro de esta parte de la productividad media. Cuando hablamos de la productividad marginal, acuérdate que esta parte de acá, ¿ok? Esto de acá, pequeña, vendría a ser el incremento. ¿Qué se incrementa? La cantidad producida. ¿Pero por qué se incrementa la cantidad producida? Porque también se incrementa el número de mano de obra. No te olvides de eso. Por eso te dice, muestra la variación del nivel de producción al incrementarse en una unidad el factor productivo variable. Ahora, eso es lo que nos dice la productividad marginal, ¿ya? De que al aumentar una unidad de producción, va a aumentar mi nivel de producción. Es decir, yo pude haber tenido 10 trabajadores y han producido, por ejemplo, 500 polos, como indiqué antes. Si yo aumento en 11, puede ser que puedan, en este caso, aumentar mi producción en 540. Es decir, mi mano de obra me produce 40 más. ¿Entiendes? Ahora, aquí hay un detalle. Aquí la productividad marginal nos indica que se relaciona con la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Por qué? Si tú te fijas acá, dice creciente, decreciente y negativo. Entonces, te está indicando lo siguiente. A medida que se agrega una mayor cantidad de factor variable, es decir, agregar la mano de obra, como te indica acá, mira, más trabajadores, ¿ok? La producción aumenta en forma decreciente. A ver, vamos a ver. Decreciente, ahí está. Este es decreciente. Es decir, un trabajador me producía, en este caso, por ejemplo, 10 bizcochos. Pero cuando yo tengo 2, me produce 25. Cuando tengo 3, 4, 5. Cuando tengo 6, me produce 70. Entonces, capaz aquí el nivel de producción debería ser hacia el aumento, ¿verdad? Pero aquí nos está dando de que, por ejemplo, a ver un momento, acá comienza a ser negativo. Ahí está. ¿Por qué? Porque es mayor a lo que usualmente debería ser. Aquí debería ser 75, pero es 65. Entonces, seguimos leyendo. Si en el proceso productivo se agrega sucesivas cantidades de un factor variable, mano de obra, entonces en un primer momento la producción se incrementará de manera creciente. Eso es lo que hemos visto, mira. Eso es lo que hemos visto de manera creciente. Pero luego dice, luego decreciente. Ahí está, mira, disculpa. Luego decreciente, ahí está. Decreciente. Es decir, acá se estancó. Acá aumentó poquito, acá se estancó, mira. Y luego, negativo. Ahí está, mira. Negativo. Acá está negativo. Ahora, te explico. ¿Por qué sucede esto? Porque, por ejemplo, hablemos de una cevichería. Una cevichería tiene dos chefs. Esos dos chefs, en este caso, producen, pongámosle una cantidad, 50 platos de comida. Pero como esta cevichería tiene gran
acogida por lo que vendría a ser los clientes, ellos quieren producir 100 platos de comida. ¿Qué es lo que hacen? Lo que van a hacer es, en este caso, contratar más mano de obra, es decir, contratan 2 trabajadores más. Pero se dan cuenta de que estos 2 trabajadores, en vez de generar 100 platos de comida, generan 75 platos de comida. ¿Entiendes? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Lo que está sucediendo ahí es de que hay cosas que influyen para que una productividad o una producción aumente. Y no solo es poner cantidades de mano de obra. Por ejemplo, si esa cevichería, el lugar donde supuestamente estos chefs trabajan, solo es para que ellos puedan tener 2 chefs y no 3 ni 4, ¿qué es lo que puede estar pasando? Lo que puede estar pasando es de que los demás, otros 2 chefs, interrumpen la producción. ¿Por qué? Porque el espacio donde trabajan no es suficiente. Capaz no cuentan con las herramientas necesarias. ¿Entiendes? Entonces, ¿eso qué genera? Eso genera lentitud. Eso se llama en este caso no productividad de la mano de obra. Es decir, tenemos en este caso factores ociosos. Pero no factores ociosos porque no puedan realizarlo, sino porque no cuentan con las condiciones, ¿me entiendes? Y eso es lo que nos dice la ley del rendimiento decrecientes. ¿Me entendiste? Eso es lo que mayormente sucede. Y en nuestro país sucede bastante. ¿Sabes por qué? Porque mayormente en nuestro país se utiliza la mano de obra, no tanto la tecnología. Si vamos a la gran empresa, sí. ¿Entiendes? Eso lo mencionó en este caso Jacques Turgot, que es un economista. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de la circulación. La circulación dice que vendría a ser el traslado, no te olvides. Aquí se crean 2 cosas en la circulación. Se crean los mercados y se crea el precio del producto que ya ha sido producido y generado. Valor agregado, no te olvides. Entonces, para resumirlo, la circulación es el traslado. Se traslada el bien desde la empresa productora hacia el mercado. ¿Ya? Entonces, nos indica, por ejemplo, de que ahí hay un intercambio entre el comerciante y el comprador. El comerciante puede ser mayorista, minorista. ¿Ya? Tenemos en este caso en la circulación 2 puntos importantes. Tenemos el intercambio directo y tenemos el intercambio indirecto. ¿Cuál es la diferencia? En el intercambio directo tenemos de que ahí, por ejemplo, hay una... eh, aquí, por ejemplo, no interviene el dinero. No interviene el dinero. Es decir, aquí no interviene el dinero para que pueda generarse el beneficio para uno y otro. ¿Ok? Acá que interviene. Aquí interviene, en este caso, necesidades. Satisfacción de necesidades de parte de uno y de parte de otro. Por ejemplo, esas 2 señoras, ¿qué están haciendo acá? Uno te entregando una vasija, el otro un animalito. Acá no se ve cuánto vale uno, cuánto vale el otro, sino que se ve, ¿qué cosa? Intercambio de necesidades. Por eso se llama trueque. Profe, ¿en la actualidad se da este intercambio? Sí, pero ya es más lento. Es decir, este tipo de intercambio no se acopla a nuestra realidad, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? ¿Por qué? Porque acá en Lima usualmente utilizamos el dinero, ¿me entiendes? Y eso es lo que genera la facilidad de que la circulación sea más rápida, ¿ya? Por eso te hablo también del intercambio indirecto, que tiene que ver con la parte mercantil, el mercado. Y acá que se usa un bien, es decir, yo elijo un bien, pero por ese bien tengo que pagar, ¿entiendes? Yo voy a un supermercado, me compro, por ejemplo, 2 galletas y pago por esos bienes. Es decir, inmediatamente tengo el bien. Muy distinto al intercambio llamado directo o también llamado trueque. ¿Ya? Y decimos que también tenemos la distribución. La distribución es el pago que se hace a los propietarios de los factores productivos. Se paga a todos los factores productivos que han llegado, en este caso, a influir dentro de la producción, o han influido o no dentro de la producción. Acá tenemos 5 factores: clásicos, naturaleza, trabajo y capital; modernos, empresa y Estado. No te olvides que el factor naturaleza recibe una renta por el espacio que se alquila y que no me pertenece, pero yo lo voy pagando, ¿no? El trabajo, no te olvides que recibe un salario. Palabra salario, de la escuela neoclásica, asalariado. Trabajador que se le paga mensualmente una cantidad, ¿ya? El capital usualmente es la herramienta, que usualmente el banco le brinda un préstamo a la empresa y la empresa va pagando conjuntamente con los intereses. Ahí está. ¿Sí?
Y la empresa obtiene, tú sabes, de que al generar una mayor producción, obtiene lo que se llaman las ganancias. Y el Estado es un ente fiscalizador, un ente regulador, por lo tanto que recibe tributos. Es decir, recibe lo más fuerte, que es el impuesto. ¿Ya? Acuérdate que el tributo es un título. Y los tributos tienen clases, los impuestos, las contribuciones y las tasas. Te hablo de que el punto más fuerte para el Estado es el impuesto. ¿Ya? Eso seguro en algún momento vamos a ver, no te preocupes. Consumo. Consumo es cuando ya se usan esos bienes que en este caso han estado dentro del mercado. Es decir, la familia lo utiliza de acuerdo a qué? De acuerdo a su nivel de ingreso. Es decir, van a haber familias que pueden satisfacer necesidades básicas, van a haber familias que pueden satisfacer necesidades primarias básicas o secundarias y así sucesivamente, ¿no? Va a depender de qué? Del nivel de ingreso. Mientras yo gane más, voy a querer satisfacer de una mejor manera mis necesidades que tengo como persona. Y la inversión tiene que ver con la empresa, porque la empresa es el que se va a encargar, en este caso de qué? Se va a encargar de, en este caso, nuevamente generar un nuevo proceso productivo. Para ello, ¿qué tiene que hacer? Tiene que invertir, pues, ¿no? Tiene que invertir, en este caso, en las cosas que se van a requerir para un nuevo proceso productivo. No te olvides de eso. Por eso decimos de que es importante la inversión. La inversión tiene que ver con la empresa. ¿Y por qué la inversión es importante? Porque va a permitir, por ejemplo, no solo que se aumente la producción, sino que también a la vez aumente la necesidad de empleo de la mano de obra, pero también a la vez de que el Estado recaude más impuestos. Entonces, todo es una circulación. Es decir, todo, en este caso, se compagina. Por eso decimos que la inversión es fundamental para un país. Mientras más inversión hay, mejor uso del dinero, es decir, del circulante. Mientras más circula el dinero es mejor, porque hay más confianza en la sociedad en usarlo. ¿Ya? Este ya es un tema que tiene que ver con el dinero. Sectores productivos. Los sectores productivos son segmentos en los cuales se divide la economía a nivel global. ¿Ok? Acá tenemos sectores primarios, secundarios y terciarios. El sector primario mayormente está conformado por actividades económicas realizadas a la parte extractiva. No te olvides que aquí tiene que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque si hablamos de las diferentes, los ejemplos del sector primario, pues mayormente en el sector primario se utiliza la mano de obra no capacitada. Es decir, en el camino la persona va aprendiendo qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que realizar. ¿Ok? Por eso dice ahí, están incluidas las actividades que están relacionadas directamente con la naturaleza. Por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, la pesca, por ejemplo, la minería, ¿no? Entonces, estamos hablando de actividades que directamente se relacionan con ello. Y aquí dice, muchos de los productos que se obtienen no necesitan ninguna transformación, es decir, prácticamente son materia prima. ¿Ok? Por ejemplo, los minerales. ¿Ok? Estamos diciendo de que predomina la mano de obra no calificada y suele darse en países en vías de desarrollo. Por ejemplo, el nuestro. Hay bastante, ¿no? Bastante lo que vendría a ser la parte de la pesca, la agricultura, la ganadería, la minería, bastante, ¿no? Se utiliza bastante la mano de obra. No calificada, como te indica ahí. La agricultura, pesca, ganadería, minería, avicultura, crianza de animales, etc. Son parte del sector primario. El sector secundario mayormente tiene que ver con una parte transformadora. Aquí se utiliza bastante la tecnología, ¿ya? ¿Por qué? Porque usualmente ellos ¿qué hacen? No te olvides, aquí se entrega la materia prima y el sector secundario se encarga de transformarlo en su país, ¿ok? Lo transforma en insumos y luego esos insumos son transformados en bienes finales, es decir, bienes acabados. ¿Y ellos cómo pueden hacerlo? Porque tienen tecnología, tienen mano de obra calificada. Acá la mano de obra es no calificada. Pues ahí hay diferencias, ¿ya? Y también hay una gran cantidad de inversión económica. Usualmente te hablo de los países que tienen que ver con los países desarrollados, industrializados, y ahí hablamos de la parte de la textilería, la construcción, la siderurgia, la metalurgia, la parte automotriz, etcétera, etcétera. Son parte del sector secundario. Y cuando hablamos del sector terciario, estamos hablando del sector que va a brindar servicios, tanto en el secundario y tanto en el primario. ¿Ok? Dice que usualmente te habla de actividades que no producen, es decir, no generan bienes,
bienes materiales, pero sí brindan en este caso lo necesario a la sociedad como son los servicios. No te olvides que aquí, en el tema de los servicios, aquí trabajan más los que pertenecen a la población económicamente activa, es decir, las personas que pueden ya trabajar. Te dice que es más del 70%, es decir, en nuestra sociedad somos casi 18 millones de personas que pertenecemos a la población económicamente activa. Entonces estamos hablando de un 70% de esos 18. ¿Ya? Los demás están en el primario, en este caso, o secundario, ¿no? Como hemos visto ahora. Ejemplo, el comercio, la educación, el turismo, las finanzas, transporte, bancos, etcétera, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte de servicios. Y acuérdate que mayormente los servicios lo brindan más las empresas particulares, antes que el Estado. El Estado también lo brinda, pero en poca medida, claro está. Y luego tenemos también, vamos a hablar del trabajo. ¿El trabajo qué cosa es? El trabajo vendría a ser, en este caso, tiene su origen en la palabra denominada tripalio. Aquí hay dos cosas. Tripalio nace, por ejemplo, porque antes se castigaba, en este caso al esclavo, se castigaba a la persona que no cumplía con su función, al esclavo, ¿no? Y se le ponía en dos palos entrecruzados y al medio otro palo, ¿no? Por eso te dice tripalio, tres palos, ¿no? Como tú ves en la imagen. Pero luego este instrumento pasó, en este caso, a relacionarse más con el instrumento que utilizaban para azotar, para castigar a ese esclavo, ¿no? A ese reo. Entonces, ahí hablamos de un látigo que termina en tres puntas. Profe, ¿y qué tiene que ver entonces esto? Tiene mayormente la etimología, el tripalium, tiene que ver con el cansancio, con la fatiga, que genera el trabajo. ¿Ok? Mayormente se relaciona con eso, con la fatiga, con el cansancio que genera el trabajo. Mayormente por ahí va la relación de tripalium, dentro de todo lo que te he dicho. ¿Ya? ¿Qué es el trabajo? El trabajo es una actividad, ¿no? Que puede ser físico-mental, que tú sabes que la persona, nosotros lo realizamos. Tú, por ejemplo, tienes una actividad ahorita en este momento mental, así como mi persona, ¿verdad? Pero me imagino si es que tú sales en la mañana, por ejemplo, no sé, a correr, has tenido una actividad física. Entonces, hay personas que utilizan su fuerza física para trabajar y hay personas que utilizan su fuerza mental para que puedan también, en este caso, laborar o estudiar, etcétera, ¿no? Entonces, ahí podemos ver nosotros de que el trabajo, por ejemplo, tiene características. Muchas veces el trabajo puede ser penoso debido a las condiciones en las cuales se trabaja o también por el cansancio. Puede ser obligatorio porque yo tengo familia y tengo que trabajar. Así trabaje en condiciones inadecuadas, ¿no? Tengo que trabajar. De responsabilidad, porque es obvio de que yo cuando digo sí voy a trabajar, tengo que cumplirlo. Es decir, al momento de que a qué hora debo de trabajar y todo lo demás, ¿no? Genera fatiga, es decir, toda persona nos cansamos, ¿no? Todos nos cansamos, es decir, hay un límite, ¿ok? Se requiere un esfuerzo, que puede ser físico-mental, tiene un fin económico, porque es obvio que a la persona se le paga, se le retribuye. Factor originario conjuntamente con la naturaleza, porque acuérdate que la mano de obra es la que transforma las cosas. Activo porque conjuntamente, de manera continua, pues realiza esta actividad, ¿no? De lo que es el trabajo, el de producir. Actividad consciente porque yo sé qué es lo que debo de hacer. Y lo mejor, una persona cuando trabaja se siente útil, se siente necesaria. Eso tiene que ver con el hecho de que dignifica al hombre, dignifica a la persona. Y por eso es importante, pues, ¿no? Porque hace de que la persona se sienta útil, necesaria dentro de la sociedad. Es decir, está colaborando con la sociedad, está aportando a la sociedad. Y luego tenemos también clases por la actividad predominante, manual o físico, mental o intelectual. Tiene que ver con la actitud. Es decir, de que la persona tenga la capacidad física de elaborar, de realizar su actividad. Mentalmente, por ejemplo, la energía intelectual del conocimiento. Por la condición del trabajo puede ser en este caso independiente o dependiente. Es decir, tenemos trabajadores que trabajan por horas. Ese es un trabajador independiente. Un trabajador dependiente es el trabajador que se encuentra en planilla, es decir, tiene un contrato. Los dos trabajadores son muy distintos, porque el dependiente cumple un horario. El independiente no, acaba su tiempo de trabajo, que le han dicho, y listo, agarra, se va. No pasa nada. Todos los trabajadores muy diferentes, muy distintos,
que tenemos en nuestra sociedad. Por la función que cumple tenemos el director. Usualmente el director es la persona que usualmente dirige todo lo que vendría a ser la parte de la empresa. Y el ejecutor es el que acata, el que obedece, es decir, el que se encuentra en planta, ¿no? El que usualmente ejecuta la actividad, pues, ¿no?, que le corresponde. Por especialización tenemos simple y calificado. Es decir, estamos hablando en este caso de que hay personas que no necesariamente pues tienen que capacitarse o estudiar para realizar esta actividad. Por ejemplo, cuando se tiene que hacer limpieza en un lugar, o por ejemplo ahí tienes, ¿no?, la persona que lleva los periódicos o el correo a diferentes lugares. Entonces, esta actividad conforme se va realizando se va aprendiendo. Pero una actividad calificada como por ejemplo, no sé, un cirujano, esa es otra cosa, ¿verdad? Entonces son actividades distintas, en las cuales se necesita capacitación, como también en este caso la persona tiene que ser especializada, ¿ya? Evolución del sistema de trabajo, tenemos el esclavismo, que tú ya sabes que es el más antiguo y estaba basado en la violencia. Prácticamente el esclavo no, digamos, el esclavo no tenía derechos, era tratado de manera infrahumana, inferiormente, ¿ya? Había una persona que era prácticamente el propietario, dueño de esa persona, ¿no? Y pues esta persona, si quería seguir viva, tenía que producir, tenía que trabajar. Hablamos del servilismo. El servilismo ya la situación cambia. Hay un poco más de libertad para esta persona, ¿no? Que usualmente se da dentro de la Edad Media, ¿no? Dentro de la época feudal. El señor feudal tiene un contrato con el vasallo o siervo. Entonces, el señor feudal dice, yo te voy a cuidar, pero tú trabajas mis tierras, produce mis tierras y de esa manera me pagas para que yo pueda seguir cuidándote. Entonces, eso es lo que hace el siervo. Pero el siervo ya puede vivir en la cárcel del señor, digamos, alrededor de la propiedad del señor feudal. Entonces acá las cosas cambian, ¿no? Ya tienen algo de derecho, algo de libertad. Y la parte gremial. Claro, es muy diferente, ¿no? Claro, el esclavo prácticamente, como te indico, pues era la persona que prácticamente su vida no le pertenecía, le pertenecía a alguien. El ser explotado es otra cosa. El ser explotado en la actualidad es de que las personas trabajan de manera infrahumana, no se cumplen las leyes laborales, esa es otra cosa, ¿no? Son dos cosas muy distintas, claro está. Pero claro, no quiere, por ejemplo, en la actualidad todavía tenemos esclavismo, todavía se comercia personas, no te olvides. No, no, digamos, no es algo que ya hace tiempo ha existido, claro, sí, pero No, no está normalizado. ahí en la actualidad hay, por ejemplo, pues lastimosamente todavía algunas personas que comercializan con las personas, ¿no? Así que eso también es algo infrahumano y tiene que ver con el esclavismo. Niños, por ejemplo, que trabajan para otras personas de manera obligatoria o que los amenazan, eso es esclavismo. Entonces, Me están refiero, sometidas. disculpe, me refiero creo que en la edad media del civilismo que usted habla, ya no había un carácter de esclavo, sino Claro, de alguien explotado, por así decirlo. claro, aquí las condiciones cambian, pues, ¿no? Aquí las condiciones, claro, lo que tú mencionas es verdad, las condiciones cambian. Es decir, ya prácticamente se le ve como una persona, ¿no? Que en este caso tiene algún tipo de libertad, digámoslo así, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, pues las cosas van cambiando, eso sí, dentro de la Edad Media, claro está, ¿no? Y ya en la parte gremial tenemos, por ejemplo, de que se van formando las ciudades y ahí justo es donde van a comenzar a llegar a estos siervos, ¿no? Se dice que llegan los siervos libres como también los siervos que se escapan, ¿no? Y es así como se van formando los gremios. Los gremios nacen con una finalidad de que los trabajadores querían de que se valore, ¿no?, lo que ellos usualmente hacían, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, tenemos la jerarquización, ¿no? El aprendiz, el oficial y el maestro, ¿no? Claro está que lo más bajo era el aprendiz, porque recién iba a comenzar a aprender, iba a comenzar a formarse, ¿no? Que era muy distinto, ¿no? Claro, ajá, ajá, porque acuérdate que mayormente, pues la vida estaba por sobre todas las cosas, ¿no? Muchos de ellos morían trabajando, ¿no? Porque no los alimentaban, no les daban agua en el esclavismo, ¿ok? Bien, entonces esa es la parte gremial también, ¿ya? Pero luego tenemos también la parte del contrato individual, ya tiene que ver con nuestra, en este caso, después de la Revolución Francesa, hacia la actualidad, el contrato individual y el contrato colectivo, ¿no? Que en este caso ya vendría a ser, claro, lo que pasa es que eso es lo que buscan.
Lo que buscan los gremios es ser reconocidos. ¿Por qué? Porque se les veía como un oficio cualquiera que se podía hacer. Por ejemplo, los artesanos son los que comienzan todo esto, ¿no? Y luego el herrero, ¿no? El panadero, y ahí comienzan, ¿no? Comienzan a ver. Entonces, ahí es donde comienzan las especializaciones, digámoslo así. Y ellos lo que hacen es jerarquizar. ¿Por qué? Porque quieren ser valorados como institución, digámoslo así, ¿no? Entonces, ahí es donde ellos buscan su espacio, ¿no? Su espacio de respeto, como personas que realizan una actividad. Y luego tenemos el contrato individual y el contrato colectivo. Por ejemplo, el contrato individual mayormente tiene que ver con la especialidad, es decir, una persona ya pasa por un liceo, se llamaba liceo, pasa por una universidad, se especializa y ya puede elaborar o trabajar dentro de un lugar, ¿no? Por eso dice, el empresario con mayor poder económico explota al trabajador, ¿no? Es decir, contrata al mejor trabajador y de esta manera también su nivel de producción aumenta, ¿no? Ya estamos hablando ya, en este caso, de un capitalismo, por ejemplo, ¿no? Y el contrato colectivo te habla de personas que van a realizar una labor similar, como por ejemplo los trabajadores de construcción civil, ¿no? Ahí es donde nace, ¿qué cosa? Surge el sindicato. Profe, ¿qué es un sindicato? Un sindicato es un grupo de personas, ¿no? Es decir, de 20 a más, que lo forman con la finalidad de defender sus derechos laborales. Es decir, si es que se está violentando algún tipo de derecho, horas trabajadas, beneficios laborales, etcétera, se forma un sindicato. Y acuérdate que eso es algo legal. Formar sindicato dentro de una empresa es legal. Pero está que usualmente a las empresas no les conviene, ¿no? Que los trabajadores formen sindicatos. ¿Por qué? Porque van a tener que ellos acatar o obedecer algunos principios o normas que tienen que ver con la parte laboral. Entonces, en la parte colectiva, ¿no? La CGTP, ¿no? La Confederación General de Trabajadores del Perú, por ejemplo, ¿no? Que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, el Estado interviene, ¿no? Porque el Estado también regula la actividad que el trabajador o la empresa realiza. Y hay una armonía entre capital y trabajo, porque acuérdate de que ahí es donde las grandes empresas contratan a la mano de obra y la mano de obra tiene facilidad para utilizar ese capital, esa herramienta, esa máquina y también pueda tener un nivel de producción adecuado. Modalidades y división del trabajo, por ocupación y dentro de cada ocupación. Por ocupación, por ejemplo, tenemos al agricultor, tenemos al carpintero, que son usualmente las ocupaciones primarias, digamos, que han existido, ¿no? Que se han dado, ¿no? Por ejemplo, antes teníamos un médico, y ese médico era un médico de medicina general, ¿no? Atendía todo tipo de situación atendía. Pero ahora en la actualidad ya no hay eso. Es decir, tenemos un médico, el cual se encuentra en los niños. Tenemos un médico que se encarga de las personas adultas mayores. Tenemos un médico que es obstetra. Tenemos un médico que es ginecólogo, ¿me entiendes? Ya hay las áreas, o dentro de cada ocupación, ya las subáreas comienzan a existir. Lo mismo sucede con el derecho, ¿no? Tenemos, en este caso, diferentes tipos de subáreas dentro del derecho, o dentro de la ingeniería, también igual, ¿no? Entonces, quieras o no, ahí hablamos dentro de cada ocupación. Y eso es lo que usualmente en la actualidad tenemos. Antes no había eso, pero conforme el tiempo ha ido pasando, las modalidades de ocupaciones han ido cambiando. ¿Ok? Y en la actualidad eso es lo que mayormente tenemos. ¿Ya? Y luego también tenemos la división del trabajo. ¿Ok? Que en este caso tú sabes de que, a ver un ratito, las ventajas de la división del trabajo, ¿no? Primera ventaja, se origina la especialización del trabajador. Es decir, el trabajador se va a especializar en algo específico. Y de acuerdo a eso, va a ser un especialista en ello, de lo que va a hacer. Se incrementa la productividad. ¿Por qué? Porque yo me estoy especializando específicamente en algo. Pues, ¿no? Entonces, mi productividad va a aumentar, porque tengo la capacidad de poder hacerlo, ¿no? Tercero, se mejora la calidad de los productos. Los productos van a ser distintos, van a ser diferentes. Van a tener características muy distintas. Y esto va a generar también de que se llegue a hacer en un menor tiempo. Es decir, va a haber un ahorro de tiempo, pero también de que la mano de obra no sienta la fatiga o el cansancio que antes capaz sentía. Van a haber un conjunto de cosas que van a influir. Y luego se reducen los costos de producción. Acuérdate, la empresa quiere reducir costos y aumentar sus ganancias. Pero para que pueda generar eso, tiene que contar con todo lo necesario para que pueda llegar a sus metas o pueda llegar a producir lo que en este caso espera, mayormente. Pero también como tenemos ventajas, también tenemos desventajas, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos decir que una de las desventajas es la mecanización del trabajador. Es decir, el trabajador ya labora
Porque tiene que elaborar, porque tiene familia, porque tiene que hacerlo, pues, ¿no? Por eso es de que se mide la productividad del trabajador, ¿no? Para ver cuánto esa mano de obra me produce, cuánto esa mano de obra me genera. Ya no se necesita pensar para realizar su trabajo, es decir, la persona ya sabe cómo realizar esa actividad. ¿Sabes cuándo ocurre la mecanización? Cuando uno se estanca en un lugar. Eso es lo que ocurre. Por eso tú, futuro cachimbo, pues cuando ya acabes tu carrera, siempre es bueno que vayas, en este caso, escalando, ¿no? Escalando, hablando de actividades que realices. Tú puedes estar dentro de una empresa trabajando, pero tienes que proyectarte a que en esa empresa tienes que crecer a nivel profesional. Si te estancas en un solo lugar o en una sola actividad, pues vas a hacer las cosas porque tienes que ganar dinero para satisfacer tus necesidades, pero de ahí no va a haber más. La mecanización es peligrosa, es muy peligroso, porque también esto genera incapacidad física. Es decir, capaz otros compañeros van a saber, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Van a saber el inglés, van a saber sobre recursos humanos, porque están especializados, porque han llevado, por ejemplo, capacitaciones, ¿no? Pero capaz yo no lo he hecho y ahí va a haber una incapacidad de parte mía. Porque cuando me digan, oye, tú puedes hacer esto, 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 no puedo hacerlo. Entonces, a eso se llama incapacidad física para otras labores. Y eso, en la actualidad, las empresas piden que la persona sepa muchas cosas, es decir, dentro del área que le compete. Así que no te midas, no te restrinjas, disculpa, no te restrinjas el hecho de que sigas aprendiendo. Es decir, tu aprendizaje no tiene techo. Mientras más sepas, es mejor, porque eso te va a ayudar a tener más herramientas, más armas al momento de que tú busques un trabajo, ¿ya? Y luego infantiliza su mente, ahí está, pues, ¿no? Debido a que hacen tareas simples que no requieren de mayor esfuerzo mental. Entonces, siempre es importante que el trabajador se ponga metas, de qué cosas va a realizar, qué cosas puede, en este caso, cumplir, ¿ya? Y luego decimos la retribución al trabajador, pues, ¿no? Al trabajo, disculpe. Decimos que tenemos aquí la retribución. Esta retribución se llama salario, la cual varía de acuerdo al sector, es decir, de acuerdo a la actividad que en este caso realicen, pues, ¿no? Y acá podemos ver que tenemos un número de trabajadores y tenemos también a la vez un número o una denominación de salario, ¿ya? Por eso decimos de que este, por eso decimos que vendría a ser en este caso, la diferenciación dentro de uno y otro, ¿ya? Por ejemplo, trabajadores, el obrero. El obrero podemos poner aquí al albañil, ¿no? Al trabajador, ¿ok? Que gana un jornal, disculpa. El obrero antes ganaba un jornal, es decir, acababa el día de trabajo, 5 o 6 de la tarde, hacía su cola y se le pagaba en físico. Porque antes no existía el yapeo, el plin o depósito, pues no había eso. Por eso se le pagaba específicamente al trabajador. Ahora ya las cosas han cambiado, ¿no? Y por ejemplo, los trabajadores que usualmente trabajan en el día, se les paga semanalmente o algunos todavía tienen esa condición de diario, ¿no? Los empleados son los trabajadores que están en planilla, tienen un contrato, que reciben un sueldo, es decir, mensualmente reciben lo mismo. Un profesional independiente no. Un profesional independiente recibe honorarios. ¿Por qué? Porque él tiene que poner dentro de lo que vendría a ser en la SUNAT, hacer su recibo por honorario de acuerdo a las horas que ha laborado dentro de una empresa. ¿Okay? Mientras más horas laborales, es obvio que va a ganar más, ¿no? Altos funcionarios, por ejemplo, reciben un emolumento. Por ejemplo, los congresistas reciben un emolumento. Los ministros reciben un emolumento. El presidente de la República recibe un emolumento. ¿Por qué? Porque son ingresos superiores a lo que normalmente una persona puede ganar dentro de nuestro país. Regidores, directores o alcaldes reciben dietas. Es decir, por cada reunión, ellos van a recibir un monto, ¿ok? De pago aparte de lo que vendría a ser lo que mensualmente reciben. ¿Ya? Acuérdate, por ejemplo, reunión de directivos, ¿ya? Ellos por esa reunión van a tener un pago que se llama dieta, ¿ok? Que usualmente dentro del mes, pues, eso lo fija la empresa, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 veces reuniones, ¿no? Es decir, hay un mínimo que ellos deben de cumplir para que se le pueda dar esa dieta. Y luego tenemos forma de salario. Tenemos ahí el salario nominal, salario real. Cuando hablamos de un salario nominal, estamos hablando de la cantidad de dinero que un trabajador recibe como pago. Pongamos el caso, Julio recibe en la empresa donde trabaja, 1.500 soles. Listo. ¿Qué es eso? Salario nominal. Ahora, Julio, con esos 1.500,
¿qué puede adquirir? ¿Qué puede comprar? De bienes y servicios, ya. Eso se llama salario real. Dice, a ver dónde dice, allá, indica la cantidad de artículos de consumo y de servicios que puede comprar un trabajador con su salario nominal. Ahí está. Julio, ¿cuánto ganaba? 1.500. Es decir, ¿cuánto Julio puede adquirir o comprar o pagar con esos 1.500, hablando de bienes y hablando de servicios? Salario mínimo legal. ¿Ok? O también en este caso podemos decir que ese salario mínimo legal vendría a ser en este caso una retribución. ¿Ok? Una retribución que usualmente el trabajador recibe, ¿no? Salario mínimo legal es lo que establece el Estado. El Estado establece un mínimo que el trabajador debe de ganar, que tú ya sabes que ha sido cambiado, ahora en la actualidad es 1.025 soles. Es decir, ¿qué trabajadores? Que trabajan 8 horas diarias y a la semana 40 o 48 horas. ¿Qué deben de recibir? Como mínimo deben de ganar 1.025, no menos, ¿ya? Eso lo establece el Estado. El salario mínimo vital es muy diferente. ¿Por qué? Porque no es algo que se establezca, no es algo que se llegue a estipular como obligatorio, sino que más bien el INEI lo calcula haciendo encuestas, haciendo censos, ¿no? Y ellos dicen de que aproximadamente el salario que podría estar ganando una familia o recibiendo una familia de 4 personas puede ser 1.400 a más. Es decir, una familia necesita aproximadamente 1.400 soles para satisfacer las necesidades básicas dentro de nuestro país. ¿Ok? Por eso dice, salario nominal que permitirá cubrir las necesidades vitales del trabajador y de su familia. Ahí está. Entonces, ¿dónde puedo ver esto? En el gasto. Pues. Por ejemplo, mi familia gasta de manera semanal, por ejemplo, 350 soles. Listo. Semanalmente 350. Lo multiplicamos por 4, ¿cuánto sale? 1.400 me parece, ¿no? Entonces, eso es lo que el INEI ha visto en las familias que aproximadamente tienen como gasto de manera mensual. Es por eso que ellos dicen aproximadamente el salario mínimo vital que ellos posiblemente puedan estar ganando es 1.400. ¿Por qué? Porque eso se ve en su canasta básica que ellos compran. Pero acuérdate, 4 personas. ¿Ok? Una familia de 4 personas. Salario por tiempo te habla de las horas que trabaja una persona dentro de una empresa. ¿Te acuerdas de las horas L? Paga. ¿Ok? Y el salario de destajo. Acuérdate, el salario de destajo es una forma de explotación que tenemos en este caso, en este tiempo, en la actualidad. Pues, ¿no? Es una forma de explotar al trabajador. ¿Por qué? Porque al trabajador se le dice, produces más, te pago más. ¿Entiendes? Es decir, el trabajador produce más, bacán, produce más. Se le paga más, pero no lo que debe de ser. Por eso se dice que el salario de destajo es una forma de explotar al trabajador. Una forma elegante de explotar al trabajador en la actualidad. ¿Ok? Y luego, conflictos laborales, huelga, el boicot, sabotaje, lockout. Tenemos la huelga. La huelga es cuando salen a protestar. Acuérdate que el paro es cuando los trabajadores no generan ningún tipo de producción y pueden estar dentro de la empresa. Paralizan las actividades productivas. El boicot mayormente en este caso es cuando se comienza a hablar o hacer algo para boicotear, ¿no? El prestigio de la empresa. Por ejemplo, se habla mal de esa empresa. O se hace algo, por ejemplo, pone virus en la parte tecnológica de la empresa para que se boicotee. El sabotaje sí es diferente. ¿Por qué? El sabotaje es dañar a la empresa. Es decir, yo entro a la empresa como es trabajador y comienzo a quemar, a destrozar las instalaciones de la empresa. Ese es sabotaje. Y el lockout tiene que ver con el empleador, el empresario. El empresario se declara en quiebra porque no puede, en este caso, seguir utilizando un nivel de o generando un nivel de producción y también a la vez, en este caso, poder pagar a los trabajadores. Y esto puede generar, ¿qué cosa? Algún tipo de conciliación o arbitraje con el empleador y empleado. ¿A qué te refieres, Alexandra? No entiendo. A la diapositiva anterior que mencionó del salario más respetado. Ah, destajo. Sí, eso. Ya. Ujú. Sí, sí, es lo que sucede, pues, ¿no? Es lo que sucede.
Lo que mayormente, digamos, llega a suceder, ¿no? Sobre todo en la parte, sobre todo, ¿sabes dónde ocurre más? En la parte industrial, en la parte de producción. Mayormente ocurre eso. Bien, entonces ese vendría a ser lo que ahora vamos a la población de trabajo, que tú ya sabes que según la Organización Internacional de Trabajo, tenemos en este caso de que las personas pueden laborar de 14 años a más. De 14 años con condiciones, claro está. Hay condiciones que están dentro de la parte de la organización, dentro de lo que vendría a ser el trabajo, ¿ya? Pero dice que la población en edad de trabajo se va a dividir en una población económicamente activa y en una población económicamente pasiva o económicamente inactiva, también llamada así, ¿ya? La población económicamente activa son todas las personas que en este caso tienen la capacidad de trabajar y buscan, en este caso, realizar esta actividad. Podemos dividirlo de la siguiente forma: P ocupada. En este caso podemos dividirlo como dentro de lo que vendría a ser la P ocupada, es la población que participa en la producción de algún bien económico. Es decir, son las personas que laboran, son las personas que están laborando, están trabajando, ¿no? Claro, acuérdate que un trabajador mayormente a los 14 años trabaja a medio tiempo. Si hablamos de 1025, saca más o menos pluma, ¿no? ¿Cuánto sería? Un poco más de 500 soles, ¿no? Si es medio tiempo, de 4 a 6 horas. Hay condiciones, como indico, ¿no? Que debe tener el trabajador. No puede trabajar de manera completa y tampoco realizar esfuerzos físicos, ¿no? Porque estoy todavía en proceso de desarrollarme físicamente. P ocupada, adecuadamente empleado, ¿ya? Y tenemos también, un ratito, tenemos también aquí su empleado, ¿ya? Adecuadamente empleado es la persona que usualmente elabora la cantidad de horas que debe de ser, por ejemplo, 35 a más horas. Es una persona que usualmente es profesional, trabaja en lo que ha estudiado. Y lo demás, y lo otro es de que esta persona tiene beneficios laborales. En cambio, el subempleado es una persona que trabaja en un lugar, no necesariamente trabaja en lo que está estudiando y capaz no está ganando la suficiente cantidad de dinero para satisfacer sus necesidades. Por eso te dice que puede ser un subempleado por horas o un subempleado por ingresos. Es decir, si esta persona consigue en otro lugar que le paguen más, agarra sus cosas y se va. Por eso es inestable el subempleado. El adecuadamente empleado, sí, pero adecuadamente empleado es un porcentaje bastante bajo, ¿no? 2 millones de personas aproximadamente, de los casi 18 millones de mano de obra que tenemos. ¿Ok? Listo. ¿A qué te refieres? No entiendo, Alexandra, cuando escribes. ¿Escribe completo? ¿Trabajo a medio tiempo? ¿No? ¿Me estás preguntando? O no sé. Bien. Cuando se refiere a por su empleado por horas visibles, por ejemplo, esos trabajos de los que estudian y trabajan. Claro. Por ejemplo, yo por la mañana estudio en la universidad, ¿no? La universidad es un ejemplo. Por la mañana estudio en la universidad o estudio, por ejemplo, como sucede a algunos, ¿no? Que estudian en la tarde en un centro educativo, como puede ser un colegio, y en la mañana trabajan en un lugar, ¿no? Por ejemplo, trabajan 4 horas, ¿no? Y se le paga, en este caso, una cantidad de dinero. Eso es lo que mayormente ocurre. Pero acuérdate de que ahí, dentro de un trabajador que es menor de edad, pues los padres de familia son los que llegan a acordar con la empresa, en este caso a nivel legal, ¿no? Subempleado por horas o, en este caso, por ingreso. Trabaja menos horas, quiere trabajar más horas. Por ingreso, está ganando menos, quiere ganar más, ¿no? Subempleado. Ahora, hablamos también de que tenemos acá, por ejemplo, que es ocupada, población que no participa en la producción, ¿no? Es decir, no labora, no trabaja. Pero ¿por qué se da esto? Tenemos dos. Es el desempleo abierto, por ejemplo. Es la población que busca activamente un empleo, como por ejemplo tenemos acá el desempleado cesante y el desempleado aspirante. Cesante es la persona que no es la primera vez que busca empleo, ya tiene mucho tiempo laborando y se ha quedado sin empleo. El desempleado aspirante es el que por primera vez va en su vida a trabajar, ¿ok? Pues se llama aspirante, ¿sí? Y luego tenemos también la población económicamente inactiva. Y ahí tenemos, por ejemplo, a la población que no participa en el mercado laboral. ¿Por qué no lo hacen? Lo hacen por diferentes motivos. Por ejemplo, son personas ya jubiladas, en este caso 65 años para más, y reciben una jubilación o, en este caso, no reciben una jubilación, pero quieren seguir trabajando, ¿no? Las amas de casa, o en este caso, los estudiantes, ¿no? Sea de academia, sea de colegio, etcétera, ¿no? O de universidad.
Por eso decimos de que son personas que se dedican específicamente a una labor, los estudiantes en este caso. ¿Ya? Y dentro de este grupo podemos tener, por ejemplo, dos inactivos con deseos de trabajar, desempleo oculto, e inactivos sin deseos de trabajar. Es decir, son personas que saben que tienen que laborar, pero no quieren hacerlo. Esos son inactivos sin deseo de trabajar, que se llaman los inactivos plenos, ¿no? Que tú sabes que siempre hay un grupo, ¿no? Que no quiere hacer nada, pues, ¿no? Que por lo tanto se dedica a otro tipo de actividades, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese vendría a ser la población económicamente inactiva. El capital es cualquier bien o conjunto de bienes que se pueden ser empleados en la producción. Por eso dice que el capital es un medio de producción, ¿ya? Decimos que en este caso el capital, por ejemplo, hay dos posiciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la escuela, en este caso neoclásica, y qué es lo que nos indica la escuela socialista? Sobre el capital, sobre la herramienta, sobre la máquina, como el medio de producción. Dice la escuela neoclásica capitalista de que son un conjunto de bienes o recursos producidos por el hombre, que son utilizados en la generación de nuevos bienes y servicios. Ahí está, producción. El socialista dice lo contrario, dice, es aquel valor orientado a la producción de mercancías para obtener la plusvalía. Tú ya sabes que en este caso, cuando escribe o habla la escuela socialista, siempre va en torno a lo que supuestamente la mano de obra es lo más importante. La mano de obra es lo fundamental y es lo que va a generar de que las mercancías puedan existir. ¿Ya? Nos dice también, por ejemplo, que hay un origen. ¿Cómo se origina el capital? Primero, según la escuela neoclásica, se origina por tres motivos. Trabajo productivo, la mano de obra produce, la mano de obra genera nivel de producción. Excedente de producción te está diciendo de que la mano de obra produce más de lo que usualmente genera de manera diaria, ¿no? Y el ahorro significa de que la empresa, usualmente el dinero que obtiene como ganancia, no todo lo va a invertir en un nuevo proceso productivo, sino que lo puede invertir en, por ejemplo, en propiedades, lo puede invertir en la bolsa de valores, o lo puede poner en el banco, ¿no? Para que vaya creciendo el dinero. Eso se llama ahorrar. Dinero que no se destina a lo que vendría a ser la parte de la producción. De esas tres formas se puede generar más herramientas o máquinas dentro de una empresa. Luego decimos que la escuela socialista dice que el incremento del capital se da de dos formas. Mediante la acumulación originaria, es decir, hablando de que la empresa extrae más esa materia prima, más de lo normal, y la acumulación de plusvalía, es decir, el trabajador labora más horas, labora más tiempo, y eso genera de que la empresa tenga mayor cantidad de bienes producidos. ¿Ya? Importancia de capital, ahorro de energía humana, explotación adecuada de los recursos naturales, incrementa la productividad del trabajo, ya te lo dije, incremento de la riqueza para la empresa y también a la vez hace que la empresa pueda reducir costos, ¿no? Dentro de lo que vendría a ser la parte de la producción. ¿Ya? Y decimos también, por ejemplo, que tenemos clases, ¿no? Clase de capital. Según la escuela o según los neoclásicos tenemos por rotación, ¿no? Lo que vendría a ser el capital productivo y el capital lucrativo. El capital productivo se divide en dos partes. Tiene que ver con la producción, claro está. En capital fijo y en capital circulante. El capital fijo es, por ejemplo, la instalación. Es, por ejemplo, la máquina, la herramienta que se usa en la producción. Claro está de que se mantiene de manera fija, por un tiempo. Pero eso no quiere decir de que no se esté útil, de que en el uso se puede en este caso comenzar a realizar algo. Es decir, ese bien comienza a desgastarse y eso se llama depreciación. ¿Ok? Todo bien que el hombre ha creado se desgasta, se deprecia. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Pues tiene que darle mantenimiento y ese es un gasto, pues, ¿no? Así que por eso decimos que capital fijo puede ser permanente, pero va a depender también de las condiciones en las cuales se encuentra. En cambio, el capital circulante, como dice la palabra circulante, te habla, por ejemplo, del bien intermedio o también llamado insumo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque da todo de sí. Para que exista un bien, por ejemplo, si yo voy a hacer un quequito, necesito harina, huevo u otras cosas más. ¿Qué son esos? Son capital circulante. Porque solo lo puedo usar una vez. Capital lucrativo. Capital lucrativo es aquel bien o conjunto de bienes que por su naturaleza
no produce bienes, pero sí ganancia. Es decir, para mí es importante porque me está generando, por ejemplo, ganancia. Yo, por ejemplo, le presto dinero a mi amigo y le digo, oye, yo te presto 1.000 soles y tú cuando me devuelves la plata, me devuelves mis 1.000 soles con 200 soles más. ¿Qué estoy generando? Ganancia. ¿Estoy generando algo que tiene que ver con la producción? No. Por ejemplo, yo alquilo mi departamento. ¿Qué estoy generando? Ganancia. ¿Genero algo que tenga que ver con la producción? No. ¿Ok? Cuando hablamos de, según los socialistas, hablamos por la creación de valor. Y aquí tenemos dos cosas importantes, que te dice que capital constante mayormente tiene que ver con la parte fija y circulante. ¿Ya? El capital constante. Es decir, capital constante te habla de las herramientas máquinas. ¿Sí? El capital variable te habla mayormente de la mano de obra, que para la escuela socialista es fundamental e importante. Dice, es el que genera valor. Por lo tanto, este capital es fuente de plusvalía. ¿Cómo es eso, profesor? La plusvalía también es conocida como plusvalor. Es decir, plusvalor te está hablando de que le da valor a los bienes. ¿Ok? Le da un mayor valor a los bienes. Es decir, cuando son transformados, el que da ese valor añadido es la mano de obra. Por eso también te dice que es un plusproducto. Porque yo en vez de producir 50 pantalones, produzco 80 pantalones. Es decir, tengo 30 pantalones más. ¿Eso qué es? Es un plusproducto. Estoy produciendo de más. Pero por esa mayor producción o incremento de producción, la empresa no me está pagando. Por eso te dice que hay una plusvalía. Hay una cantidad que sí le beneficia al empleador, pero no al trabajador. A eso se le llama plusvalía. ¿Ok? Eso vendría a ser importante dentro de la parte de lo que el socialismo hace. ¿Ya? Otra clase de capital, capital comercial, el comercio, por ejemplo, tú te vas a una bodega, ¿no? Capital industrial, los que producen, por ejemplo, cables, chocolates, galletas, producción a escala, ¿no? Capital industrial. Luego tenemos capital bancario, cuando usualmente pues a la empresa se le otorga un préstamo, el banco lo hace, y el capital financiero mayormente está asociado con el capital bancario y el capital industrial. Es decir, una empresa se quiere constituir, quiere comenzar a producir, ¿no? Pero necesita que el banco le pueda generar todo lo que ellos necesitan. Herramientas, instalación, mano de obra, y eso se llama capital financiero. Financiar una actividad que va a realizar la empresa. ¿Ya? Y luego tenemos también la empresa. ¿Qué es la empresa? La empresa es una unidad económica de producción, donde se reúnen en este caso, y organizan y combinan los factores productivos, naturaleza, trabajo y capital. No te olvides que la empresa es un factor moderno, ¿ok? Y esta empresa pertenece a la escuela denominada neoclásica, en la cual se hablan de los agentes económicos, ¿verdad? La familia y la empresa, ¿ya? Dice que usualmente tres grandes preguntas, del qué, el cómo y el para quién. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? Características de la empresa. Por ejemplo, la empresa tiene, por ejemplo, un principio económico, porque la empresa genera bienes y servicios, es decir, la empresa invierte con la finalidad de poder generar la existencia de bienes y servicios dentro de la sociedad, para que la sociedad pueda satisfacer sus necesidades. Eso mayormente es así, ¿no? Por eso dice, tiene un principio económico, ¿ok? Generar bienes y generar servicios. Tiene un fin lucrativo, porque es obvio que la empresa quiere generar bienes con la finalidad de maximizar sus ganancias, pero también minimizar sus costos, ¿ok? Realiza una actividad mercantil porque lo realiza en el mercado, ¿ok? Dice, la producción de bienes y servicios se destina al intercambio a través del mercado. En el mercado que interactúan comprador y vendedor, o comerciante, claro está. Asume una responsabilidad, esto de acá es muy importante, porque lo que la empresa produce va a generar beneficios o lo contrario para la sociedad. Por eso asume una responsabilidad. ¿Te acuerdas ahora último que ha estado dándose el hecho de que, me parece que fue, no sé qué empresas que estuvieron, por ejemplo, ellos se equivocaron como empresa y comenzaron a dar un valor, un precio de un bien que supuestamente estaba recontra barato, ya. Eso es una responsabilidad, pues. Así como, por ejemplo, cuando en los bancos se pierde el dinero de las personas. Es una responsabilidad. Entonces, la empresa que hace asume una responsabilidad. ¿Ok? Eso ya depende del sistema o la forma como la empresa se constituye, pues, ¿no? Ajá, también
también, ¿ya? Entonces, posee una organización, es decir, un conjunto de personas que laboran en la empresa. Un organigrama, se llama organigrama, ¿ya? Y luego decimos también, por ejemplo, que hay clases de empresas. Tenemos empresas privadas, según la propiedad, empresa privada, empresa pública y empresa mixta. Por ejemplo, una empresa privada es cuando su propietario o propietarios son personas particulares, es decir, ellos ponen su plata, se van, se registran, ¿no? Y constituyen una empresa, ¿no? Es decir, mi dinero, yo constituyo una empresa, ¿no? Es una empresa privada, la persona que pone su, por ejemplo, su sandwichería, no sé, ¿no? Por ejemplo, que pone en este caso su juguería, ya, esa es una empresa privada, porque alguien la ha invertido plata. Cuando hablamos de público, hablamos del Estado. El Estado tiene muchas empresas públicas. CEDAPAL, por ejemplo, es una empresa pública. El Banco de la Nación también. Entonces, son empresas públicas que el Estado tiene. Y una empresa mixta es cuando el propietario es privado, pero también público. Por ejemplo, Petroperú. Petroperú no es 100% peruano. Hay acciones que son destinadas a otras empresas extranjeras. ¿Ok? Por eso dice que hay una empresa mixta. ¿Ok? Que es asociado a lo que vendría a ser una empresa privada compra acciones y también la empresa pública. Pero acuérdate, en una empresa mixta, el que usualmente controla o administra es la empresa privada. El Estado no administra, solo hace que su dinero crezca, nada más. ¿Ya? Según el tamaño de la empresa, tenemos aquí la clasificación del tamaño de las empresas se basa en la ley número 30056, que es dentro de la parte legal, pues, ¿no? De empresas, ¿no? Ahí tenemos 4. Tenemos la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. No te olvides, todo lo que usualmente cada uno de ellos lo que gana. Acá te he puesto más o menos lo que ellos ganan. Pero acuérdate, esto tiene que estar actualizado. ¿Por qué? Porque acá ya te habla una unidad impositiva tributaria del 2022, que está a 4.600. En el 2020, en el 2021 estaba 4.400. En el 2020 estaba a 4.300. En la actualidad está en 4.600 soles. Así que estos 600.000 anual es más. ¿Ok? Es un poquito más. Serán 20.000 más, 30.000 más o menos. ¿Ya? Entonces, una microempresa es la que es constituida por un número de trabajadores, que pueden ser hasta 10 trabajadores. Y dice que su nivel de ganancia anual es de 150 unidades impositivas tributarias, es 150 por 4.600 soles. Te sale aproximadamente un poco más de 600.000, como te indiqué, pues, ¿no? Claro está que eso no es lo que una o toda microempresa gana. Cuidado, es lo que como máximo puede ganar, que muy pocos llegan a eso. Una pequeña empresa, es decir, una microempresa puede ser una bodega, por ejemplo, ¿no? Una botica, ¿ok? Una pequeña empresa ya es un poco más grande. Es el número de trabajadores es máximo hasta 50, dice. Es decir, 11, 12, 13, 14, a más, ¿ya? Y su nivel de ganancia también varía entre el 150 a 1.700 unidades impositivas tributarias, ¿no? Por ejemplo, esa persona que tiene su pollería y tiene 3 sucursales de pollería, ahí está, ¿no? Esa persona debe estar ganando más, ¿no? De manera anual, no te olvides, todo se mide de manera anual, ¿ya? Así que por lo tanto, esa pequeña empresa, pues, puede estar teniendo, por ejemplo, 15 trabajadores, porque 5 trabajadores en cada lugar tiene 3, 5 por 3, 15, ¿ok? Así que por lo tanto, ahí viene la diferenciación entre uno y otro, ¿ya? Claro, ¿no? Sobre todo de impuesto como cancha, dirás. Porque sí, porque se cobra carísimo, ¿no? El impuesto. La mediana empresa usualmente tiene 51 trabajadores a 100. Ahí hablamos, por ejemplo, de empresas un poco más grandes, ¿no? Que tienen más trabajadores. Y una gran empresa tiene más de 100 trabajadores. Por ejemplo, Gloria es una gran empresa. Topitop es una gran empresa. Polar Real es una gran empresa. Tiene de 100 a más. ¿Ok? Y su nivel de ganancia también es más alto. Pero también hay otra diferencia con la mediana. Lo que pasa es que la gran empresa utiliza más la mano de obra capacitada, profesional, porque tiene para pagarla. La mediana empresa más o menos, ¿no? Y la pequeña y micro, mano de obra, en este caso, mayormente directa, no capacitada. Esa es más o menos la idea, ¿no? Que tiene, y si te fijas, mira cómo está constituida, ¿no? Hay esta empresa beneficiaria de Reactiva, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos fueron los beneficiarios de Reactiva? Reactiva Perú, que era el dinero que se le daba para que puedan ellos, en este caso, no quebrar, ¿no? Como empresas, ¿no? Sino que nuevamente reimpulsar y crecer, ¿no? Nuevamente con su producción. Y luego decimos también, por ejemplo, según el aspecto legal, ¿no? Disculpe que esté yendo rápido, sino que me va a faltar tiempo.
La empresa individual podemos decir que es una micro o pequeña empresa, ¿ya? Usualmente sus siglas son EIRL. Por ejemplo, la señora tiene su bodega, es una empresa individual. Por ejemplo, bodega Juanita, ¿no? Empresa individual de responsabilidad limitada, ahí está. Una sociedad civil mayormente tiene que ver con una profesión. Por ejemplo, un conjunto de abogados tiene su bufete, ¿no? Su bufete de abogados. Ahí está, es un estudio de abogado. Pero es una sociedad civil. ¿Por qué? Porque se constituyen de acuerdo a la especialidad, profesión. Sociedades mercantiles es diferente, porque te habla ya de sociedades muy diferentes, muy distintas, ¿no? Y ahí dice, son personas jurídicas. ¿Pero qué diferencia hay entre una persona natural y jurídica? Persona natural somos nosotros, existencia física, ¿no? Existencia física. El jurídico tiene existencia legal, no te olvides. Por ejemplo, las empresas. Las empresas tienen existencia legal. Profe, ¿dónde está eso? En la Superintendencia Nacional de Registros Públicos. Ahí está la existencia legal, ¿ya? Y tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí, gracias por tus palabras. Sociedad anónima. La sociedad anónima es el capital dividido en acciones. No te olvides. Sociedad anónima es la que se divide en acciones. ¿Y qué son las acciones? Porcentajes de valor que una empresa tiene en la bolsa de valores. No te olvides de eso, ¿ya? Acuérdate que el responsable máximo de la sociedad anónima es una junta general. Por ejemplo, hay 20 socios, de los 20 socios eligen una junta general de 5. Ya. Esa junta general es la máxima autoridad en la sociedad anónima. Esa sociedad anónima puede tener gerente, todo lo que quieras, pero la junta general está por encima, ¿ok? De esa persona. Puede dividirse en sociedad anónima cerrada, sociedad anónima abierta. ¿Cuál es la diferencia? La sociedad anónima cerrada mayormente tiene una cierta cantidad de accionistas. Abierta puede tener infinitamente. 100, 200, 300, 400, 500, a más. Hay un mínimo que son 2, claro está. Y la sociedad anónima abierta está mayormente registrada en la Superintendencia de Mercado de Valores. La sociedad anónima cerrada no, ¿ok? Por el número de accionistas y también el valor de la sociedad, ¿ya? Sociedad colectiva, socios responden de forma solidaria e limitada. Mayormente son personas que se conocen. Pueden ser amigos, familiares, etc. Sociedad en comándita, tenemos ahí, por ejemplo, 2 socios. Socio colectivo y socio comanditario. ¿Okay? Colectivo trabaja en la empresa, comanditario solo, en este caso, pone una cantidad de dinero y quiere que esa cantidad de dinero pueda ir creciendo. No trabaja en la empresa. Por eso el socio colectivo tiene mayor responsabilidad y decisión en la empresa. Sociedad comercial de responsabilidad limitada te habla de las fábricas, de las empresas industriales. Te dice, el capital está dividido en participaciones iguales, es decir, cada socio pone una cantidad igual, no mayor ni menor, igual, y también son acumulables e indivisibles, es decir, yo no puedo dar mi participación a otra persona, que sea o no sea mi familiar, no puedo hacerlo, porque está dentro de las normativas o estatutos que tiene la empresa, ¿ya? Y ahí vemos, por ejemplo, de que tiene la sigla Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, o sea, o sino también Sociedad de Responsabilidad Limitada, SRL. ¿Ok? Ahí está, listo. Entonces, vamos ahora a las preguntas. ¿Listo? A ver, vamos a ver. Pregunta 1. Vamos a la pregunta. Vamos. Pregunta 1. Son varias preguntas, así que vamos avanzando rápido. Vamos, pregunta 1. Dígame la clave, por favor. A ver. Claro, muy bien. Productividad. Productividad. A, ¿no? Pregunta 2. La noción más extendida de productividad es la referida a la o al, ¿no? ¿Cuál vendría a ser? Claro, te habla usualmente del trabajo humano, porque eso es lo que se mide, lo que puede generar la mano de obra. ¿Ya? C de casa. Pregunta 3. Factor de la producción que es originario, clásico y activo. Profe, usted me dijo que eran 2. Vamos a ver si, ¿cuál es activo? ¿Cuál es activo? Con eso ya sabe la respuesta. Ah, muy bien, claro. El trabajo es activo. Muy bien, el trabajo. D. 4. El capital es el elemento que resulta de la acción del trabajo humano sobre los objetos naturales, por lo cual se le conoce como factor auxiliar activo derivado, originario o clásico. Mayormente el capital tiene, en este caso,
A ver, ¿cuál vendría a ser? Muy bien. En este caso, auxiliar, ¿verdad? La A. La A. ¿Sí? Un ratito. Ya. 5. Factor de la producción que es complementaria y organizador. 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 Cuidado, ¿ah? ¿Cuál te dije que era organizador de la producción? La empresa, pues. La empresa organiza la producción. El qué, el cómo y el para quién. ¿Ya? Es de enemigo. 6. Al empresario le corresponde como retribución, mientras que al capital le corresponde el o las. ¿Cuál sería? Acuérdate que el empresario puede recibir tres cosas. Puede recibir un beneficio, puede recibir una ganancia o puede recibir una utilidad. No te olvides, beneficio, ganancia o utilidad. ¿Cuál es la clave? La E. Muy bien. 7. Actividad económica que consiste en comprar un bien para venderlo, luego sin transformar dicho bien. El fin es obtener una ganancia. ¿Cuál sería, en la pregunta 7, la clave? El comercio. Muy bien, el comercio, pues, ¿no? El comercio de un bien hacia otro, de un país hacia otro. La B de bueno. 8. Se utiliza la producción, lo producido por las empresas en la fase D. Se utiliza lo producido por las empresas en la fase D. ¿Cuál sería? Claro, muy bien. ¿Cuál vendría a ser? ¿Cuál sería? Claro, en el consumo, pues. Claro, pues en el consumo se va a utilizar el bien, pues, ¿no? El bien, ¿te acuerdas? De acuerdo al nivel de ingreso de cada familia, ¿no? C de casa. C de casa. 9. Las bodegas se ubican en el proceso económico en la fase de producción, circulación, consumo, inversión o distribución. A ver. Claro. Ajá. En la circulación. Muy bien, circulación, ve de bonito. ¿Ya? La persona es la que consume, no te olvides. ¿Ya? Quien manifiesta que no desea trabajar es considerado específicamente como parte de la población absoluta, económicamente inactiva, económicamente activa, no población económicamente que trabaja, en edad de trabajar. ¿Cuál vendría a ser? ¿Cuál sería? 10. Claro, económicamente inactiva, ¿verdad? Económicamente inactiva. No te olvides, ahí tenemos un grupito que no quiere trabajar y bueno, en este caso, no realiza esa actividad laboral. 11. Sería la B, ¿no? 11. El trabajo tiene un fin ya que está destinado a la producción de bienes y servicios. Producción de bienes y servicios. Por lo tanto, estamos hablando de, muy bien, económico. Se invierte para generar y producir. Ahí está. D. 12. Representaban la menor jerarquía laboral en un gremio, dice. Empleados, maestros, oficiales, aprendices o burgueses. 12. ¿Cuál vendría a ser en este caso la clave? Claro, muy bien. Era el que usualmente recién iba a comenzar a aprender, ¿no? Era el aprendiz, claro está. ¿Ya? De democracia. Etimológicamente el término trabajo proviene del latín tripalium, que se relaciona con el esclavo, esfuerzo, azote, salario, triunfo. ¿Cuál vendría a ser la clave dentro de la pregunta 13? A ver, ¿cuál sería? A ver, ¿cuál sería? Claro, usualmente se va a relacionar con quién, con el esclavo, ¿verdad? Que usualmente recibe, ¿no? Recibe una, en este caso, una amonestación, digámoslo así, pues, ¿no? El esclavo, ¿ya? Que yo te había mencionado también que tiene que ver con el cansancio, ¿no? Con el sacrificio, ¿no? Bien, 13 sería la A de amigo. La flexibilidad laboral o desregulación laboral es parte del ámbito laboral en el Perú. A partir del gobierno de Fernando Belaúnde, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García o Ollanta. La 12 era la D de democracia. En la 14, ¿cuál vendría a ser la clave? A ver, vamos a ver. La 14. ¿Cuál sería la 14?
La 14 sería Alberto Fujimori, ¿ya? En este caso tú ya sabes que hay muchas cosas que van en este caso a aparecer, ¿no? ¿Ok? Van a aparecer. En este caso ya el tema de las planillas y otras cosas más, pues, ¿no? Van a comprar Entonces, contratos. una consulta. Te escucho. ¿Por qué en la 13 no podría ser azote? Porque según la clase anterior, es azote es un instrumento utilizado para pegar a los esclavos. Ujú, ujú. ¿Ya? Claro, no dijimos que era azote, claro. En la clave no dijimos que era azote. Cuidado con Usted eso. mencionó que era esclavo, pero según vi que el tripalium era como un objeto con tres, que significa tres palos que era Claro, para pegar a los esclavos. claro. Y Ajá, azote. claro. Ujú. Pero acuérdate de que yo había dicho que el tripalium, luego de mencionarse todo eso, yo le dije que tripalium se relacionaba con el cansancio, con la fatiga de la persona. No te olvides de eso. No te olvides. Así que ten en cuenta eso de ahí. Por eso mayormente se relaciona con la persona que recibe, ¿no? Que recibe en este caso, al cual se relacionaba ese que tú mencionas, ¿no? El azote y todo eso. ¿Ya? Bien, la 14 entonces era la B, ¿verdad? Entonces la B. 15 corresponde al salario fijado por el gobierno. ¿Cuál sería? Escucha, acuérdate que yo te lo había mencionado, salario mínimo legal, pero acuérdate, en los medios de comunicación que aparece, por ejemplo, remuneración mínima vital, que es muy diferente al salario mínimo vital. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque se le puede llamar al salario mínimo legal o remuneración mínima vital, porque es una remuneración que recibe el trabajador como mínimo, por eso. ¿Ya? Esto sería la 15, la A de amigo. ¿Está bien? Pues no te menciono. O se denomina de una forma o de la otra forma. La 14 era la B de bueno. 15, ya está, ¿no? 15, ¿no? Sí, ¿no? 16. Marx afirma que el valor creado por el trabajador y que es apropiado por el capitalista. ¿Cuál sería? Claro, hablamos ahí de la plusvalía, ¿verdad? De la plusvalía. ¿Ok? Plusvalía, listo. B de bonito. 17. La división del trabajo entre varón y mujer se considera, acá mayormente te habla de la división natural, es decir, que hay dentro de la estructura laboral entre varón y mujer y también otras personas que también en este caso pertenecen a este ámbito natural, ¿ya? Varón y mujer. De democracia, ¿ya? De democracia. 18. La escuela neoclásica clasifica al capital según su duración en el proceso de producción de tal forma. Los edificios y maquinarias lo considera dentro de él. A ver, ¿cuál sería? 18. Vamos. Claro, en este caso sería, a ver, la A, ¿verdad? Capital fijo. No te olvides, se deprecia. 19. La pérdida de valor del capital, ya sea por el uso, la obsolencia o por el paso del tiempo, se llama, ¿cómo se llama? A ver, vamos. Claro, la depreciación, el desgaste, ¿verdad? Que tienen los bienes. Las materias primas, combustibles, insumos conforman lo que se llama capital fijo, capital circulante, capital lucrativo o capital variable. 20, clave. Vamos. Claro, es un capital variable, ¿verdad? Un capital que va, en este caso, disculpen, un capital circulante. Un capital circulante, no te olvides, la materia prima, el insumo, ¿te acuerdas que te dije del el quequito se prepara con qué? Con la harina, con el huevo, ya, capital, en este caso, ¿qué? Circula, claro, que se usan una vez, muy bien. ¿Ok? 20, B de bonito. 21. A diferencia del capital lucrativo, el capital productivo se subdivide en. ¿Cuál vendría a ser la respuesta en la 21, por favor? A ver. Claro, sería fijo y circulante, ¿verdad? De dedo. 22. Es el capital que no produce bienes, pero que genera rentas, es decir, ingresos, a sus propietarios. ¿Cuál es?
Claro, sería en este caso lucrativo. Lucrativo, ¿ya? El tipo de empresa que absorbe la mayor parte de la fuerza laboral en el Perú son las... A ver, ¿cuál vendría a ser? Claro, las pequeñas y las microempresas mayormente, ¿ya? Las pequeñas y microempresas. Acuérdate que los que absorben el capital profesional son las grandes empresas, no te vayas a equivocar, ¿sí? Y esos son pocos, pues, son poquitos, ¿no? Más se utiliza la mano de obra física, ¿no? Más se utiliza. 24. Empresa constituida por acciones que están en función al capital aportado, dice. Claro, sería sociedad anónima. ¿Ok? Acciones, con eso ya te da la clave, ¿no? 25. Su capital está conformado por el sector estatal y el sector privado. Es decir, ahí hablamos de ambos, ¿no? ¿Cuál vendría a ser? ¿Cuál sería? Claro, sería empresa mixta. No te olvides Petroperú. 26. Es aquella empresa societaria conformada por accionistas donde el número de socios es ilimitado. No hay límites. Entonces te da dos opciones. ¿Cuál vendría a ser? Te da solo dos opciones. A ver, ¿cuál sería? No puede ser. No puede ser. Te habla de accionistas. ¿Y en dónde hemos visto que hay accionistas? Claro, estamos hablando de la sociedad anónima. Sociedad anónima, ¿ok? Aquí debería de ser sociedad anónima abierta, porque te habla de número de socios es ilimitado, porque si no se malinterpretaría que es una sociedad anónima que puede ser cerrada o abierta, y la cerrada tú sabes de que tiene como cantidad 20 socios, como máximo. Pero acá debería de ser sociedad anónima abierta, que es lo ideal. Lo ideal debería ser eso. Pero dejamos sociedad anónima, ¿ya? Pero por si acaso te digo para que tú sepas, ¿ya? No te equivoques. 27. Aquella empresa donde uno de los socios gestiona la empresa mientras que el otro solo aporta el capital. Solo invierte nada más, dinero. ¿Cuál vendría a ser de acuerdo a lo que te expliqué? Casi al último te expliqué eso, ¿no? ¿Cuál sería? Sería la sociedad en comándita. Socio colectivo, socio comanditario. ¿Ya? Empresa societaria donde todos los socios tienen responsabilidades ilimitadas y solidarias. Ahí sería que la sociedad colectiva. En la 28 sociedad colectiva. ¿Ya? En la 29 sería sociedad accionariada, donde la ley exige que haya más de 750 socios. Ya te lo dijo, ya. Te lo expliqué antes. ¿Cuál es? Vamos, dímelo. Está fácil. ¿Cuál vendría a ser? Y en el mercado de valores, ya te dice. Está malo. Claro, sociedad anónima abierta. La unidad económica de servicio cuyo desarrollo de actividades permite obtener principalmente los medios de vida de sobrevivencia a sus propietarios es la... vamos a ver qué me dices. Vamos a ver qué es lo que me dices. Acuérdate de que mayormente aquí, por ejemplo, te dice lo siguiente. Te dice la unidad económica. ¿Ok? Si te habla de unidad económica de servicio, te habla de la familia o empresa. ¿Verdad? Dice, cuyo desarrollo de actividad permite obtener principalmente los medios de vida. Es decir, yo, por ejemplo, pongo mi bodega. Ya, si yo pongo mi bodega, escúchame, te estás equivocando. Si yo pongo mi bodega, ¿de cuál de las tipos de empresas estamos hablando? Hablamos de una empresa individual. ¿Me entiendes? Porque yo estoy poniendo dinero para sobrevivir. ¿Me entiendes? Para que eso me pueda dar a mí y pueda yo satisfacer mis necesidades. Y luego yo te dije, las empresas individuales pueden ser pequeñas o microempresas. Esa es otra cosa. Es muy diferente. ¿Ya? Listo. Entonces la clave en la 30 sería la C de casa. C de casa. Listo. Culminamos. Acabamos. ¿Sí? Listo. Ahí quedamos. Cuídense bastante. Nos vemos. Gracias. Muchas Hasta gracias, luego. profe, que le vaya bien. Gracias, Hasta Muchas luego, gracias, profe. profesor. Adiós.